Antonin Artaud fue un poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés que vivió entre los años 1896 y 1948. En 1938 se publica su libro El teatro y su doble, que fue una de sus obras más conocidas. En el prefacio, Artaud plantea las principales posturas que va a desarrollar en el texto y presenta los conceptos con los que va a trabajar. En primer lugar, establece una definición de cultura que se aparta de la idea reducida, limitada y apartada de la vida que se tiene de ellas. Y también la diferencia del arte occidental que carece de exaltación y fuerza. Por otro lado, hace hincapié en la magia, la divinidad y las sombras como aquellas cosas que se han perdido y que deben ser recuperadas por los lenguajes. Es por esto que el teatro para él es el verdadero espectáculo de la vida, ya que utiliza herramientas de varios lenguajes y artes, pero no se fija ni se estanca en ninguno de ellos. El autor define a la peste como la fisonomía espiritual de un mal con leyes que no pueden precisarse científicamente ni tienen un origen geográfico. Lo único certero de la peste es que se instaura en las sociedades, rompe con las formas regulares y genera caos. En estos contextos nace el teatro, que él define como la gratuidad inmediata de acciones inútiles y sin provecho. Entonces así el teatro, como la peste, se inserta en una sociedad y la perturba en un sentido parecido. Porque el teatro restituye todos los conflictos que duermen dentro de nosotros, toma gestos de acontecimientos exteriores y los lleva al grado de exaltación máxima. El teatro perturba el reposo de los sentidos y libera el inconsciente reprimido, ya que es la revelación de un fondo de crueldad latente presente en las sociedades y revela las posibilidades perversas de las mismas. Bueno, cuando Artaud habla del teatro y la metafísica, lo que dice es que el teatro occidental actualmente no sabe usar su propio lenguaje y que este lenguaje se prostituyó por un teatro del diálogo donde todo lo que se dice es claro y conciso, y estas ideas para él son acabadas y por lo tanto inútiles. Lo que dice es que todas estas cosas que no se pueden expresar mediante el diálogo son relegadas a lo secundario del texto, que son confundidas con la puesta en escena y con la realización, que son otras instancias del teatro. La escena, plantea él, que es un lugar físico y concreto y que por lo tanto tiene que ser ocupada por un lenguaje también físico y concreto, que esté destinado a satisfacer los sentidos y a estremecer físicamente al público. Por eso él habla de sustituir la poesía del lenguaje por una poesía del espacio, que incluye además múltiples aspectos como son todas las posibilidades realizativas del teatro, como la danza, la música, etc. Uno de los mayores ejemplos que da es el lenguaje signo, que incluye también actitudes, entonaciones y gestos para decir las cosas de una manera no común, o sea, de una manera excepcional. Lo que dice Artaud es que este lenguaje tiene que ser activo y anárquico en el sentido de que cuestiona las relaciones entre objeto y entre forma y significado, y esta anarquía es como la raíz de toda poesía, y toda la poesía también es metafísica. Lo que dice Artaud es que con el teatro hay que hacer metafísica, hay que saber expresar las cosas de forma no común y excepcional, que el teatro actualmente se está alejando del peligro, que es ese miedo metafísico, por lo tanto se está alejando de lo imprevisto y yendo a lo básico, y que esto se opone al libre ejercicio de pensamiento. Para Artaud, el teatro y la alquimia comparten el hecho de que ambas apoyan en ciertos fundamentos que son comunes a todas las artes, y él considera que ambas son artes virtuales porque no llevan en sí mismas ni sus fines ni su realidad. También ambas comparten el hecho de nutrirse a través de diversas áreas y de valerse de símbolos, y en ambas sus elementos tienen que volver a un estado primitivo para lograr relucir. Por otro lado, él considera que ambas también son dobles. En el caso de la alquimia, un doble espiritual de una operación que solo podría funcionar en un plano material, y en el caso del teatro, un doble de la realidad, pero no de la realidad material y cotidiana, sino más un reflejo de una realidad arquetípica que él considera inhumana. Bueno, el teatro balinés es considerado de gran influencia para Artaud. Es considerado un teatro puro, porque lleva el concepto antiguo teatro, eliminando por completo la palabra, y crea un lenguaje basado en la gestualidad y en los movimientos. Además es considerado teatro puro porque la creación nace a partir de la escena. Son temas banales y muy generales. Se burla de las tradiciones o espectáculos sobre dramas familiares,
que si lo sacás de contexto no tiene ningún sentido. Este teatro balinés no está ligado a la noción de entretenimiento, sino a la creación de estados espirituales. Y los críticos aficionados al teatro realista veían que los actores del teatro balinés eran bailarines. Y Artaud se opone a todo esto y dice que a partir del movimiento que trazan líneas por todo el espacio, nada se deja sin ocupar. Y se genera el signo que parecería abandonado a partir de la aparición del teatro occidental, que se basa en la lengua hablada. Sin embargo, el teatro es capaz de dar placer, aunque no esté ligado al entretenimiento. Tiene una minuciosa puesta en escena y tiene este rol de autor abandonado, cambiado por director. El director es considerado como un ente mágico capaz de ordenar las cosas de manera matemática. Y logran llevar a cabo una puesta en escena basada en los signos y en los movimientos. Y el signo se construye a partir de una unión entre los movimientos del actor o los actores y los sonidos, que nunca se interponen, sino que se construyen en una unidad con el intelecto, la sensibilidad, la vista, el olfato. Y después es importante la construcción de la vestimenta, que actuaba como jeroglífico. Se creaban vestuarios con formas geométricas llenas de líneas que tenían como objetivo expandir el cuerpo del actor y crear su doble. En el teatro oriental prevalece la idea física y no verbal del teatro. Los límites están en todo aquello que pueda ocurrir en escena independientemente del texto escrito. En este teatro de tendencias más metafísicas, las formas asumen sus sentidos y sus significaciones en todos los planos posibles. Por esto Artaud dice que logra conmover, perturbar y encantar al espíritu. En contraste, el teatro occidental está íntimamente ligado al texto y limitado por él. Para este teatro la palabra lo es todo y sin ella no hay posibilidad de expresión. Hay una idea de supremacía de la palabra que está tan arraigada, dice Artaud, que todo aquello que no esté condicionado por el texto nos parece que pertenece a la puesta en escena. Por último, Artaud habla del objetivo del teatro, que es expresar objetivamente ciertas verdades secretas. Para él, dar más importancia a la palabra o al lenguaje hablado es darle la espalda a las necesidades físicas de la escena y destruir sus posibilidades. Habla de que no hay que suprimir la palabra, sino de modificar su posición, reposicionarla o reducir su ámbito, que no sea lo que predomine. En el capítulo No más obras maestras, lo que propone Artaud es terminar con el respeto que se tiene sobre ciertas obras que ya han sido escritas o ya han sido pintadas y que se han convertido hoy en día en forma, porque lo que dice es que esa forma lo que hace es inmovilizar al arte y que justamente eso es propio de un conformismo burgués, que justamente también lo que hace es acusar a las multitudes de no comprender ciertas obras consideradas obras maestras, cuando en realidad no tiene tanto que ver con que no tengan esa sensibilidad por algunas temáticas que tratan algunas obras, sino que están presentadas en un lenguaje que hoy en día está obsoleto y que justamente se va actualizando todo el tiempo. Entonces lo que propone Artaud es cambiar ese lenguaje, empezar a hablar con palabras de hoy en día para que esas obras y esas sensibilidades lleguen a más que solamente un sector elitista. También lo que hace es, por ejemplo, culpar a Shakespeare de avalar y de proponer un arte que es individualista, digamos, que es egoísta y que es personal y que es como todo el tiempo dialogado y hablado en un idioma que no es el actual, y que también lo que hace es provocar cosas solamente en la persona que produce y no tanto el público. Entonces lo que propone para salir de ese tipo de egoísta es el teatro y la crueldad. Artaud, en su capítulo El teatro y la crueldad, va a decir que se está perdiendo una idea del teatro. El teatro ahora se limita a mostrarnos escenas de la vida cotidiana y que el público común busca en el cine, en el circo y en el music hall esa satisfacción violenta que el teatro ya no tiene. En parte echa la culpa al teatro psicológico, que nos desacostumbró a esta violencia que le hablaba. Él dice que el teatro de la crueldad tiene que tratar de temas como, crímenes atroces, devociones sobrehumanas, y que los temas más íntimos relacionados con, el amor y otros ciertos temas se los deja a los mitos. Él también sostiene que el teatro de la crueldad tiene que ser un teatro verosímil, el teatro más impresionable que la realidad misma,
que ver un crimen arriba en una escena, tiene que ser más atroz verlo en el teatro que en la vida real. El público piensa con los sentimientos, que no es necesario referirse a él con el entendimiento, porque el público se guía por los sentidos. Y dice que la sala y la escena no tienen que ser dos mundos separados e incomunicados, sino que tienen que ser como un mundo unido para poder alcanzar la sensibilidad del espectador, ¿no? Y va a hablar también de una idea de espectáculo total. En el primer manifiesto del teatro de la crueldad, Artaud vuelve a plantear la importancia de romper con la sugestión del teatro del texto y crear un lenguaje único que esté a medio camino entre los pensamientos y los gestos. No se busca suprimir la palabra hablada, sino darle a esta aproximadamente la misma importancia que tienen en los sueños. Dice que el teatro debe volver a ser un auténtico medio de ilusión. En cuanto a la puesta en escena, esta es central en este lenguaje, ya que va a ser disparadora o la creadora de la obra en su totalidad. Debe haber siempre un elemento físico y objetivo perceptible por todos, ya sean gritos, quejas, efectos especiales, vestuarios bellos, ruidos y voces extrañas, etc. Los instrumentos musicales van a aparecer solo como objetos o parte del decorado, y en cuanto a la música y sonidos, se van a buscar crear nuevos sonidos que los instrumentos actuales son incapaces de crear, por lo tanto se tienen que crear también nuevos instrumentos musicales. Se va a investigar cómo influye la luz o la iluminación sobre el espíritu. En cuanto al vestuario, los vestuarios modernos no se pueden utilizar, no por algo fetichista, dice él, sino porque es evidente la belleza que tienen ciertos vestuarios milenarios. La sala no va a tener butacas, sino que el espectador va a estar en el medio, va a ser rodeado y atravesado por el espectáculo, y se va a buscar así recuperar la relación entre el actor y el espectador. Este teatro va a estar alejado de la actualidad o de los acontecimientos, pero no de las preocupaciones de los mismos. Es un teatro que no va a interpretar obras escritas, sino que va a ensayar una puesta en escena sobre hechos, acontecimientos o obras conocidas. En el capítulo Cartas sobre la crueldad, Artaud buscará justificar el porqué de su título, Teatro de la crueldad, planteando cómo esta última palabra debe ser tomada en un sentido más amplio. Explica que en este caso la crueldad no debe ser definida en el sentido que se le da habitualmente, donde se la relaciona con el sadismo, con la sangre o el desgarramiento carnal, sino que la piensa desde el punto de vista del espíritu, donde crueldad significa rigor, aplicación y decisión implacable. Afirma que la crueldad no es entonces un sinónimo de sangre vertida o enemigo crucificado, sino que esta es ante todo lúcida. Artaud considera que no hay crueldad sin conciencia, entendiendo esta última como la que otorga al ejercicio de todo acto de vida su matiz cruel, ya que la vida es siempre la muerte de alguien. Artaud luego se refiere a la idea del mal como algo permanente, mientras que el bien es algo deseado. Es el resultado de un acto y por lo tanto es un esfuerzo. Cree que el bien está siempre en la cara exterior, pero en la cara interior está el mal. Un mal que va a ser eventualmente reducido, pero solo en el instante supremo, cuando toda forma esté a punto de retornar al caos. Bueno, Artaud considera que el teatro es un conflicto de sentimientos donde están ligadas ciertas sensaciones humanas. Él cree que el teatro está creado a partir de situaciones en suspensos que van a ir expresando gestos concretos. Estos gestos deben de tener cierta eficacia para poder suprimir a la palabra. Con respecto a esto, lo que hace Artaud es dar una diferencia en lo que es el teatro occidental y el teatro oriental. Él dice que el teatro occidental está bien ligado a lo que es un lenguaje articulado gramaticalmente, un lenguaje de la palabra, digamos, donde los personajes hablan sobre sus sentimientos, sobre sus pasiones, reemplazando los ademanes por la palabra, ¿no? Y por otro lado, el teatro oriental distingue la palabra de aquellos gestos, ¿no? Él dice que las palabras no lo son todo, sino que hay un lenguaje diferenciado de los gestos, de las actitudes, de los signos. Artaud considera, digamos, que el teatro, tiene sentimientos decorativos y en vanos, y falta esta necesidad por una acción verdadera, ¿no? Entonces lo que hace Artaud es sugerir transformar las leyes teatrales, ¿no? Él lo que habla en el capítulo número 10 es sobre la puesta en escena, la cual considera que es la parte real del teatro, la parte real del espectáculo. Y él dice que abandonar este carácter decorativo es lo que sugiere para transformar estas leyes, ¿no? Que la puesta en escena no solo sea un decorado, sino que además pueda ser un lenguaje comunicativo, un lenguaje donde, por ejemplo, los objetos mismos de la escena puedan hablar por sí mismos.
En su segundo manifiesto explica que lo que el público busca en el amor, el crimen o la guerra es el estado poético, un estado trascendente de vida, que el teatro de la crueldad fue creado para devolverle al teatro una concepción de la vida apasionada y convulsiva, lo cual se logra por medio de la crueldad. Desde el punto de vista del fondo, este teatro tomará asuntos y temas correspondientes a la agitación y a la inquietud características de nuestra época, y se opondrá a la tendencia económica y técnica del mundo, poniendo de moda nuevamente las grandes preocupaciones y pasiones que el teatro moderno fue ocultando. El teatro de la crueldad tocará temas también cósmicos universales que serán interpretados según los textos y las cosmogonías más antiguas. Dicha crueldad se dirigirá al hombre total y no al hombre social sometido a leyes y deformado por preceptos y religiones. En cuanto a la forma, se requerirá de la puesta de escena por sobre el texto, buscando materializar conflictos por medio de movimientos, expresiones y gestos antes que volcados en palabras. Bueno, en este capítulo el autor habla sobre el actor y dice que hay que admitir en el actor una especie de musculatura afectiva que corresponde a la localización afectiva de los sentimientos. Dice que su organismo afectivo es análogo y que el actor es un atleta del corazón. Utiliza el ejemplo de la respiración y dice que es muy importante manejar los tiempos de la respiración y que estos tiempos tienen un nombre de acuerdo con la cábala. Estos tiempos se van a dividir en 6 arcanos principales. Para utilizar las emociones, el actor lo que debe hacer es pensar en el hombre como un doble y descubrir su ser por medio de analogías matemáticas. Es importante emplear este conocimiento no solo en el trabajo del actor, sino en la preparación de actor como oficio. Por medio de esta respiración, lo que va a lograr el actor es llegar a sentimientos que ni él conoce. La respiración no solo acompaña el sentimiento, sino que logra penetrar el sentimiento si el actor sabe manejar el sentimiento y saber cuál le conviene. Y es muy importante que el actor cobre conciencia donde se encuentran las localizaciones del pensamiento afectivo. Cualquier actor, por medio de este conocimiento, puede conseguir una experiencia plena. Y finalmente el autor lo que dice es que conocer las localizaciones del cuerpo es forjar otra vez lo que él llama la cadena mágica. Artaud, en su capítulo 2 notas, va a tomar 2 films de los hermanos Marx y los va a analizar. Estos films son Animal Crackers y Monkey Business. Del primero va a decir que tiene algo extraordinario, que tiene una magia y un grado poético, pero dice que este grado poético no solo se relega a lo cinematográfico, sino que también puede estar en la poética. Y lo va a considerar a este grado poético surrealismo. Después va a decir que la calidad poética de este film, del primero que mencioné, Animal Crackers, va a responder al humorístico. Pero dice que los americanos como que utilizan el humor, como que el humor lo relegan a la significación de la palabra.